la plática anterior hablábamos del envejecimiento, pero el envejecimiento patológico. Hacíamos la diferencia de que la vejez no es igual a enfermedad, pero hay algunas enfermedades, como sobre todo la enfermedad de Alzheimer y otras neurodegenerativas, como la enfermedad frontotemporal o las demencias vasculares, que la edad juega un factor de riesgo. Pero también existen enfermedades que en la niñez predominan más, en la adultez predominan más, y la vejez pues puede jugar un factor de riesgo. Pero sí quiero enfatizar que vejez no es igual a enfermedad. Eso lo quiero enfatizar. Y bueno, pues aquí vemos muchísimos personas mayores de 60 años, pues que vienen, acuden con un interés de informarse. El día de hoy me pidió la doctora Marisol que habláramos del proceso del duelo, sobre todo ante el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, y vamos a utilizar la enfermedad de Alzheimer como modelo de las demencias. Ustedes recuerdan que hablábamos de las demencias. Y bueno, cada uno al enfermar, esto es un proceso individual. Si nosotros en este momento viniera una hada madrina y nos diera polvitos, que nos enfermáramos de Alzheimer, cada uno de nosotros viviríamos y actuaríamos dependiendo de nuestra personalidad. Sabemos que vamos a empezar con problemas de la memoria reciente, nos vamos a desorientar, pero nuestra personalidad, como hemos enfrentado la vida, enfrentaremos la enfermedad o las enfermedades e incluso el proceso de morir. Eso es muy individual, depende de cada uno. Pero enfermedades como la enfermedad de Alzheimer no solamente lo padece el individuo, sino los familiares. Y ahí está el agobio, porque en específico la enfermedad de Alzheimer daña unas neuronas que la persona que enferma no tiene del todo conciencia de estar enfermo. Dice, pues sí, doctora, se me olvida, pero como a todo mundo. No hay una advertencia de estar enfermo. Ese es un signo que se llama anosognosia, sin la capacidad de estar enfermos, pero porque se lesionan esas neuronas. No es una fase de negación, que quiero que vamos a ir diferenciando. El individuo que padece la enfermedad de Alzheimer no tiene advertencia de la gravedad del problema. No así otras demencias. Por ejemplo, la demencia secundaria Parkinson, la demencia secundaria cuerpos de Lewy, donde el individuo advierte su propio deterioro. Pero en la enfermedad de Alzheimer es parcial la advertencia.
pero porque las neuronas se dañan. Y tiene un pro y un contra. Un pro porque el enfermo no tiene mucha advertencia de enfermedad. Y un contra porque la familia no sabe cómo manejar esta situación, porque el enfermo no se advierte enfermo y entonces se resiste a ir a los médicos, a ir a los centros de estimulación y de rehabilitación, a tomarse los medicamentos. ¿Por qué me voy a tomar un medicamento si yo no estoy enfermo? Y eso genera mucho conflicto e incluso en la consulta, cuando los familiares mencionan lo que viene pasando con su mamá o con su esposa o con su esposo o con su papá, se enoja mucho el otro porque dice, me vienes a dejar en mal aquí con la doctora. Y se arman ahí dentro del consultorio a veces conflictos graves. Yo pido en ocasiones o con mucha frecuencia reuniones con las familias que no esté el enfermo presente, para que se pueda hablar y decir, y a veces por pudor la familia no lo dice porque no se vaya a sentir mal mamá, o a veces les pido que me lo manden por internet, la información, o me lo lleven por escrito. Menciono esto porque el proceso del duelo no es lo mismo para que el que enferma, para que los que cuidan. Por eso hay un eslogan que la Asociación de Alzheimer a nivel mundial dice, hay que cuidar a los que cuidan. Se convierte tan importante la familia como el enfermo, porque muchísimas veces se van antes los cuidadores. Los cuidadores presencian mucha angustia, está viendo el deterioro de su ser amado, ya no es el que era, ya no cuenta con quien podía contar, está presente, pero ya no es el que era. Esta es una enfermedad muy devastadora porque se van muriendo de manera muy lenta, pueden durar muchos años y va cambiando su personalidad, va habiendo un deterioro y ya no es el que era, aunque esté ahí. Y ya no es mi madre, o a veces es una sonrisa, y esto impacta muchísimo. Es muy impresionante. Los que han vivido este padecimiento con un ser amado, pues lo pueden compartir, ¿no? Otra de las cosas que también es importante es ¿cuántos miembros de la familia existen? Vamos a suponer, voy a poner el ejemplo, que es la mamá la que padece la enfermedad de Alzheimer, y pongo el ejemplo de la madre porque es un padecimiento que es más frecuente en mujeres que en hombres. Es más frecuente, de cada 2 mujeres, un hombre puede padecer la enfermedad de Alzheimer. Antes se decía que porque el envejecimiento era femenino, los hombres se mueren antes. Pero tampoco es una buena noticia para nosotras las mujeres, porque las mujeres vivimos más, pero con más enfermedades. Y los hombres que logran envejecer y vivir más tiempo, envejecen con mayor salud. Eso también lo podemos ver. Veámonos nosotros cuántos varones tenemos aquí, cuántas mujeres hay aquí. Entonces, por eso hablamos de este proceso
Últimamente se está investigando cuáles son las posibles causas. Yo ahorita no me voy a desviar por esto, pero hay muchas investigaciones en por qué más las mujeres. Uno de los argumentos era eso, porque éramos más mujeres, pero parece ser que no es tan así. No lo sabemos bien. Cualquier enfermedad, sobre todo una enfermedad de tipo neurodegenerativa, pues es muy grave. Dar un diagnóstico de una enfermedad de Alzheimer, de Parkinson, de demencia frontotemporal, cualquiera de esas es una enfermedad muy grave. No, por lo tanto, no se hace así el diagnóstico en las rodillas, como yo les decía la ocasión pasada. Es todo un proceso para poder llegar a hacer un diagnóstico. Y todas estas enfermedades van a discapacitar al enfermo, pero la familia, cuando se le da el diagnóstico, empieza un proceso que le llamamos duelo anticipado. Porque entonces dice, doctora, entonces mi mamá va a quedar en estas condiciones, ¿no? Empiezan a visualizar cómo evoluciona la enfermedad y esto impacta mucho. Yo lo que siempre les digo es que vamos paso a paso, porque si no nos puede desbordar a cualquiera. Vamos paso a paso. Pero eso genera mucha angustia a la familia, porque el enfermo tiene una parcial conciencia de enfermedad. Dice, yo estoy bien, pero mire doctora, tengo 82 años, pues es esperado, ¿no? No se vivencia y no tiene el impacto, aunque le haya yo comentado que tiene enfermedad de Alzheimer. A la siguiente consulta ya se le olvidó. No, pues no. En especial la enfermedad de Alzheimer, no otras demencias, ¿sí? Entonces, el duelo ante la enfermedad es la pérdida. Ante la pérdida de salud, el enfermo y cada uno de los miembros de la familia va a transitar por un duelo. Este es un proceso, hay procesos de duelo que puede ser ante la muerte, ante la enfermedad, porque yo valoraba la semana pasada un médico joven de 55 años que va a entrar a tener un trasplante y me decía, qué vulnerables somos. Y sí, pero no podemos vivir todos los días pensando en la vulnerabilidad y en lo finito que somos, porque nos generaría mucha angustia. Nos vamos olvidando de eso, ¿no? Pero la verdad es que ante un proceso de enfermedad es como un alto y decir, hay la posibilidad de la muerte próxima, ¿no? Las fases de duelo, la que más ha hablado de la fase de duelo es Kübler-Ross. Ustedes han de haber escuchado mucho de Elizabeth Kübler-Ross. Elizabeth Kübler-Ross fue una psiquiatra originaria de Alemania, era trilliza Kübler-Ross. Y ella y su familia migraron a los Estados Unidos y Kübler-Ross trabajó con niños con cáncer y con niños después con VIH. Y ella observó en esos niños estos procesos que le llamamos fases de duelos. Hay muchos otros autores
que han descrito también las fases de duelo, pero como la que más emblemática es Kübler-Ross, que por cierto Kübler-Ross en las etapas finales de su vida escribe un libro que se llama, no sé si se llama, La Rueda de la Vida se llama, perdón, La Rueda de la Vida. Si tienen la oportunidad, léanlo, donde ella habla, su madre enferma con una demencia vascular, y ella habla de todo este proceso del deterioro de su madre. Y por cierto, ella años después muere con una demencia vascular, ¿no? Pero es muy interesante ese libro, léanlo, es muy accesible. Entonces, primero cuando uno da el diagnóstico, pues hay un proceso de duelo. Y muy desorganizado, hay una crisis donde a mí, no, usted se ha equivocado. Y sobre todo si hacemos un diagnóstico, ustedes recordarán que si hacemos un diagnóstico en fases muy tempranas, donde a veces es muy difícil si es un proceso natural del envejecimiento, si hay un cuadro depresivo, y si nosotros a la familia le decimos que su madre tiene una enfermedad de Alzheimer, pues hay una negación. Y es natural. Y luego van en la peregrinación, en la búsqueda de otro médico, porque uno está queriendo escuchar que el primer médico se ha equivocado. Y si hay otro médico que no se atreve, porque hay médicos que también les cuesta mucho enfrentar y decir el diagnóstico, pues entonces pues uno queda mucho más cómodo en alguien que medio diluye el diagnóstico. Entonces, primero negamos y después desplazamos. Se enfermó por esto. Hubo una época en que se decía que consumir huevos generaba arteriosclerosis, ¿no? Yo recuerdo porque mi madre decía que su tía abuela se había enfermado porque consumía muchos huevos, ¿no? Entonces siempre colocamos afuera, desplazamos, por qué fue la causa, investigamos, pero siempre el otro o otros fueron los causantes de la enfermedad. Después puede pasar dos cosas. O sobreprotegemos a nuestro ser amado y en ese momento lo incapacitamos, que eso en las etapas iniciales cuando vamos a suponer el ejemplo que yo les ponía de una mujer que vive sola, entonces en ese momento los hijos deciden que ya no tiene que estar sola, que ya no tiene que cocinar, entonces ella dice, ¿pero por qué? Yo todavía puedo vivir sola, porque en estas fases iniciales, pues tienen muchas cosas conservadas. Entonces yo les digo, todo eso es muy lento, no podemos sobreprotegerlos de entrada, porque entonces los estamos minimizando. El enfermo se siente muy enojado y dice, bueno, ¿desde cuándo ahora los patos, las escopetas le tiran a los patos, ¿no? Porque sienten que los hijos se están intrometiendo en la vida de uno. Y entonces esta sobreprotección puede generar mucha rabia al enfermo. O cuidados negligentes inconstantes. En ese momento, si son 5 hijos, los 5 hijos están con la mamá mañana, tarde y noche, ¿no? Y luego dejan de estar, porque cualquiera se cansa. Entonces hay que organizar
la energía, hay que tener como mucho cuidado, no hay que desgastarse ni emocionalmente y ni económicamente, porque es una enfermedad que tiene un alto costo, no solamente el alto costo médico, sino más adelante hay que pagar pañales, hay que pagar una serie de cosas, cuidadoras. Entonces, al principio todo el mundo encima y después se van. Esto es parte de la crisis cuando se da el diagnóstico. Eso es esperado, eso es un proceso natural. A mí cuando me llegan y me dicen, es que doctora, fuimos y pedimos otras opiniones, y yo les digo, están en su derecho, porque es un diagnóstico tan desafortunado que hay que pedir otras opiniones. Y cuando me dicen de medicinas complementarias, pues también están en su derecho. Le digo, no hay evidencia, pero pues si eso les disminuye la angustia a ustedes, y pues bueno, siempre y cuando no dañe, ¿no? Porque uno está en la búsqueda de cómo mitigar o qué quitar. Y ahí vemos nosotros en YouTube una cantidad de... Hay muchos abusos. Ahora el coco cura todo, ¿no? Y una época lo curó el mangostán, ¿se acuerdan? Y luego, así podríamos decir, ¿no? La toronja, hubo una época en que bajaba uno de pesos y uno consumía toronja. Y luego, el vinito, pero tiene que ser un vino francés, ¿no? Entonces, pues hay muchos negocios atrás de todo esto, pero bueno, en fin. Cuando la crisis se ha solucionado, entonces hay una fase de reorganización, la familia se reorganiza, ya no están todos juntos, ya pasaron ese impacto, ya están como adaptándose, y entonces viene la aceptación y hay una fase ya de adaptación. Bueno, este es el padecer. ¿Cómo hacemos que esté el mayor tiempo posible mamá independiente? ¿Cómo hacemos de poder lentificar esta enfermedad? Ya no andamos en la búsqueda de curas mágicas, ¿no? Ya investigamos y bueno, entonces hay una aceptación ante la enfermedad. Entonces, primero hay una negación, hay un proceso de mucha rabia y lo ponemos afuera, hay una sobreprotección y luego hay un proceso de adaptación. Esto va pasando a la familia. Pero también quiero decirles que esto también sucede de manera individual con cada uno de los miembros. Si son 5 hijos, cada uno de los hijos vivencia la enfermedad de la madre de manera individual. Algunos aceptan más rápidamente, otros continúan en la negación, otros continúan en el proceso de regateo y en la búsqueda de cómo curar a la madre, ¿no? Entonces, esa es otra situación. Entonces, la familia que está en crisis, todas las familias tenemos un proceso de actuar. Y cuando uno de nuestros miembros enferma, toda la familia se pone en crisis. No solamente la mía, todas las familias nos pasan lo mismo. Y entonces, ahí nunca falta aquella persona que acepta y cuida, o otro que dice, ay, yo no voy a ver a mi mamá porque no la quiero ver así.
me sufro tanto, ¿no? Y yo digo, ¿y qué los demás no sufren? Entonces, bueno, unos se van, otros asumen el cuidado, pero siempre fue así. Si ustedes investigan cómo era la dinámica familiar, pues siempre fue así. Nunca falta el que siempre asumió y el que siempre se responsabilizó. ¿Y por qué ahora no se iba a responsabilizar? Siempre fue así. Entonces yo, cuando pasa eso, yo les digo, pues mire, yo creo que cuidar a nuestros padres, pues es algo muy valioso. Considérense hijos únicos. No se estén enojando porque el otro no vino y porque el otro vino 5 minutos y porque cada quien va a cuidar desde como puede cuidar. Y unos van a dar dinero, otros van a dar tiempos, cada uno. Y otros no van a dar ni dinero, ni tiempo, ni nada, ¿no? Pero quiero decirles que como me veo, te verás. Y también es una manera de enseñarnos a que nuestros ancianos son nuestra responsabilidad, como también lo son nuestros niños. Nuestra responsabilidad moral incluso, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo creo. Otros no creerán así. Los que no logran solucionar la crisis continúan en esta crisis, pero ya de manera crónica. La familia de manera permanente, y de ahí hay familias que totalmente se rompen. Afortunadamente son los menos. Y ahí vienen una serie de conflictos e incluso conflictos legales, porque hay una serie de intereses y eso desgasta mucho, porque yo les digo, si de todos modos van a asumir el cuidado de la madre y todavía se pelean entre ustedes, bueno, pues eso yo les pido que acudan ahí a terapia de familia. No todas las familias tienen que acudir. Estoy hablando de las familias que no aceptan el padecimiento, que entran en crisis porque puede haber una desintegración familiar, desafortunadamente. Y esto que les digo, pues muchos podrán mencionarlo porque lo han vivido también. Este autor francés, Ribes, desde 1988, habló de las fases, pero tanto del enfermo como de la familia. Dice que en la etapa de inicio, donde hay olvidos, el enfermo empieza a tener sufrimiento y ansiedad, y mucho sufrimiento, porque al principio, ¿no? Ay, tengo olvidos, y esa pequeña etapa donde empieza a haber mucha angustia ante la posibilidad de enfrentarse a su próximo derrumbamiento. Fíjense, un amigo mío me decía, me estoy enfrentando a mi derrumbamiento. Es muy doloroso cuando se inicia y genera mucha angustia. Pero la familia lo minimiza, lo niega e incluso se irrita, y es incomprensible porque quieren ver a la madre o al padre que siempre han tenido. Se olvidan que su madre ha envejecido, que ya no es la mamá de la infancia. Entonces les exigen a esos padres que actúen como si tuvieran 40 años de edad, que se vistan como a los 40 años de edad,
que vayan a clases, que vayan a la universidad, que bailen, que salgan, que estén activos. No sé si ustedes lo han vivido, pero los hijos están exigiendo como que no hay advertencia de que están padeciendo, hay una enfermedad, hay algo más, pero los hijos no se dan cuenta, los familiares no se dan cuenta, porque al principio es muy difícil de darse cuenta. Ese dice este francés, ¿no? Dice que después el enfermo cursa con una etapa de tristeza. Él le llama, el francés le llama depresión. Yo no sé si sería depresión ante la proximidad de la pérdida de la salud o un trastorno de ajuste ante qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer si estoy perdiendo la memoria y si voy a tener una enfermedad que ya no voy a ser autoválido? Porque todos los que tenemos miedo no es a la edad, sino a perder la autosuficiencia y que se hagan cargo los otros de mí. Eso nos cuestiona constantemente. Queremos vivir hasta que seamos autosuficientes, autoválidos. Entonces el enfermo está viviendo un proceso de adaptación, de sufrimiento, y Rives le llama depresión, y la familia, entonces, al darse cuenta, empieza a sobreprotegerlos. Primero se enojaron, primero estaban muy irritables y ahora los sobreprotegen, que tanto uno como otro pues no es lo más adecuado. Y dice Rives que en medida que el padecimiento va avanzando y que el individuo ya no tiene capacidad de reconocer el entorno y de sí mismo, cuando le dice, es que esta no es mi casa. Y entonces uno lo reta y le dice, sí es tu casa, pero no es mi casa. Y sí es tu casa, y ahí se van, y eso puede generar una crisis de ansiedad para el enfermo y se puede agitar, porque entonces le dice, tú me dices a mí que no es mi casa, entonces me tratas como una loca. ¿No? Porque el que está viviendo y está desconociendo que no es su casa, lo vive como real. Entonces, tenemos que tranquilizarla y decirle, sí, mamá, ahorita nos vamos a tu casa. En un ratito nos vamos a tu casa. Yo a veces sugiero que lo que hay que hacer es salir y dar una vuelta y regresar. A veces se tranquilizan con eso y a veces no, a veces, pero no hay que estarles confrontando, porque el otro, ante el desconocimiento de sí y que no es mi casa, ¿no? Y la familia lo anula con decir, sí es tu casa, o lo ignora. Y el otro empieza la agitación en las noches. Esta es una agitación, quien que ha tenido un familiar de estos, en la noche es terrible. Y al final, dice Rives, este francés, que cada miembro de la familia empieza a sentirse amenazado, porque dice, ¿y si a mí me pasa lo que a mi mamá le está pasando? Sí, eso es la verdad, ¿eh? Carga uno. Y uno empieza a encarar y dice, ah, caramba. Entonces ahí empieza también la angustia de la familia. Este autor
refiere, así refiere estas fases. Entonces, una familia en crisis es importante ver si es una crisis aguda o si es una crisis ya crónica y permanente. Y entonces es importante saber ante lo que estamos, ¿quién era ese enfermo? ¿Qué relación yo tenía con ese enfermo? Porque sí quiero decirles que no es lo mismo cuidar a un ser amado que se ganó nuestro cariño de toda la vida, a cuidar a alguien. Me recuerdo a una persona que el padre se fue desde la infancia y ya enfermo tenía que enfrentar el cuidado. No es lo mismo cuidar a un familiar que le tenemos mucho enojo y mucha rabia. Yo a veces sugiero que incluso no los cuiden porque los van a maltratar. Y no porque deseen maltratarlos, sino porque fueron dinámicas muy complicadas. A veces pueden ser violentados, entonces ahí es cuando podemos pensar en ponerlos en otro lugar. Porque ¿quién es el que enferma? ¿Quién es esa persona? El cuidador. No, el enfermo. ¿Quién fue? ¿Un padre que estuvo siempre presente, amoroso, o un padre ausente y que de la noche a la mañana tenemos que cuidar? Un padre abusivo. Miren lo que voy a decir, hasta un padre abusivo en muchos otros aspectos, hasta sexualmente. Hay historias muy dolorosas en la vida y uno todavía tiene que cuidarlos. Entonces es cuando ahí sí, ¿quién es ese? ¿A quién se cuida? Eso es muy importante. ¿Cuántos somos el número de familiares que cuidamos? ¿Somos 5? ¿Somos 10? ¿Somos 1? ¿Cuántos somos? Porque ahí también la carga del cuidador. ¿Cómo era esa dinámica antes? ¿Cómo era esa dinámica familiar? ¿Era una familia funcional? ¿Era una familia con muchas disfunciones, que con muchos conflictos previos? Pues aquí no se lo van a arreglar, al contrario, va a haber mucha mayor complejidad. ¿Y quién es ese el que cuida, al que le llamamos cuidador primario? Entonces, nosotros en la consulta siempre es, ¿quién acompaña al enfermo de la consulta? Siempre es el mismo. A veces quien acompaña son los vecinos, la comadre, el compadre, el amigo, la red social, ¿no? ¿Quién acompaña? ¿Siempre es el mismo o se rotan? Existen familias que están al margen, como yo les mencionaba, que pues desde lejitos y además desde lejos quieren dirigir cómo cuidar, ¿no? Esa es otra historia también. Mira, ¿por qué no le dices así? ¿Por qué no tratas a mamá así? Pero desde lejos. Ay, venga a tratarlo tú, ¿no? Eso. Se habla abiertamente del diagnóstico. Y yo quiero decirles que a mí en mi trayectoria, cuando yo he dado el diagnóstico y cuando hablaba del diagnóstico, he perdido pacientes y la familia porque yo hablaba del diagnóstico. Bueno, hay familias que les cuesta mucho no enfrentar el diagnóstico, pero yo creo que tenemos que hablar del diagnóstico, porque entonces aclarar el pronóstico y lo que esperamos,
No voy a esperar alguien que dice que está deprimido y no está deprimido, porque hay una gran diferencia. Entonces el otro nunca se va a sanar, y no solamente nos va a sanar, va a empeorar. Entonces es muy importante de saber ante lo que estamos. También la familia, cuando tenga que tomar decisiones como cuando ese familiar ya no pueda decidir por sí mismo, y entonces se va a llevar al hospital, se va a intubar, se le va a poner una gastrostomía, o sea, decisiones éticas que el cuidador o la familia tiene que tomar. Entonces son situaciones que uno tiene que replantearse. Y también, ¿por qué cuida el que cuida? Eso yo siempre se los quiero dejar como reflexión, porque tampoco somos tan buenísimos, o tan malos, malísimos. Tenemos que replantearnos por qué cuidamos, por qué estoy haciendo este papel. Y lo puedo hacer por muchas razones. Por culpa puede ser una, puede ser una. También por un interés genuino, puede ser. Porque no hay nadie más, porque soy la única, no me queda otra. Porque temo a la enfermedad y a la vejez, y quisiera que así como yo cuido, a mí me cuiden. Yo también puedo tener la fantasía que me cuiden como cuido, también se vale. O porque me quiero quedar con la casa, porque a mí me corresponde, también se vale. No, por cualquier cosa, pero tengamos claro, porque si no nos vamos a enfermar. Entonces tengamos claro. Yo puedo decir, miren hermanos, yo puedo cuidar a mi mamá, ustedes no pueden, pero todos tienen recursos, denme un sueldo. También se vale. Y así yo puedo asumir esta responsabilidad y tener un ingreso. También es muy válido. Entonces, hacemos un diagnóstico de la familia, cuál es el rol del enfermo, el número de miembros, cómo interactúan, quién es el cuidador primario. Siempre orientamos sobre aspectos legales y éticos. Por ejemplo, yo cuando doy el diagnóstico les digo, ya tienen arreglados los papeles, ahorita que mamá puede firmar, que puede decidir, porque en las etapas iniciales tiene totalmente conservado el juicio para poder tomar decisiones. Este aspecto médico, cuando tengan que tomar decisiones, incluso temas que no hablamos como la muerte, cómo quieres que se te incinere o que no, o en dónde ponemos cenizas, esos temas de la muerte que nadie habla, tenemos que hablar, ¿sí? Entonces decimos, yo quiero, también no les dejen. Mire, yo cuando me muera me incineran, pero entonces toman un helicóptero y a medio Atlántico avientan mis cenizas. No, pues miren, o suben ustedes al pico de Orizaba, porque luego a veces pedimos unas cosas totalmente desorbitadas, ¿no? Pero sí es importante que hablemos del tema. Dicen que en la playa de Mónaco y le dejan para el pasaje, ¿sí va? Pues no lo sé, pues puede ser que sí. No sé si se puede, por cierto, llevar las cenizas, ese aspecto legal. Ya no permiten hacer eso. Creo que, por eso, hay que ver hasta en qué cosas, ¿no? Hay que acudir a los grupos de autoayuda. Ahí, el 21 de
de septiembre van a empezar a ver todas las asociaciones, la Asociación de Alzheimer, la Fundación de Alzheimer. Eso hay evidencia que ayuda. ¿Qué hora va a ser? Perdón. No lo sé, ahorita le dicen, ¿no? Y nosotros vamos haciendo metas a corto y a mediano plazo, y ya con esto quiero terminar. Miren, muchos dicen, no le diga a mi mamá que tiene Alzheimer, no le diga a mi papá, nadie quiere que le diga el diagnóstico. Pero fíjense que este estudio ya muy antiguo, desde el 94, hallaron que el 83% de los cuidadores no deseaban que su familiar fuera informado sobre el diagnóstico, ¿no? Eso no le diga. Aunque el 71% de ellos decían, pero cuando yo tengo Alzheimer sí quiero que me digan. Entonces, esto de no les digan. Pero a lo mejor se le iba a olvidar otra vez. Cuando es Alzheimer se olvida, aunque uno hable del tema, se olvida. La semana que entra ya no se acuerda. No, ya no se acuerda. A la hora siguiente. A la hora siguiente, pero cuando hay otras demencias son mucho más dolorosas. Y esta es una foto de mi estado, porque yo soy chiapaneca. Bueno, pues muchas gracias.